Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. La economía y la pandemia, ¿qué esperan en 2021? Esto es Foro. Les saluda Gonzalo Abarca. Issued a statement of administration policy. Pese al aire optimista que permeó esta semana durante la presentación del nuevo equipo económico del presidente electo Joe Biden, la economía de Estados Unidos enfrenta desafíos monumentales nunca antes vistos. La pandemia de la COVID-19 afecta a cerca de 14 millones de sus ciudadanos y más de 65 millones han perdido fuentes de empleo según datos oficiales. La principal economía del mundo busca una recuperación no solamente expedita, sino también gradual y permanente que enfrente efectivamente el rápido crecimiento de sus rivales asiáticos. América Latina depende de la economía de Estados Unidos y el futuro en la región se mide con mayor desempleo y una fuerte desaceleración económica. Las noticias esperanzadoras de una vacuna contra la COVID-19 reactiva los mercados, devuelve la confianza del consumidor y la inversión, y el comercio empieza a moverse en la dirección correcta. Estados Unidos y América Latina deben ahora establecer una fuerte relación económica que garantice el progreso permanente de la región. Esto es Foro de la Voz de América, la economía, tema central del gobierno del presidente electo Joe Biden. ¿A qué apuesta? ¿Qué nos depara el futuro? ¿Cuáles son sus grandes desafíos? Y sobre todo, ¿cuál será la repercusión en América Latina? Para responder esta y otras preguntas, me acompaña el doctor Tulio Rodríguez, economista y analista desde Fort Lauderdale. El doctor Isaac Cohen desde Washington, él es economista y exdirector de CEPAL. Y desde Ecuador, el doctor Andrés Mideros, decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Bienvenidos los tres. Empiezo contigo, Julio. ¿Cuáles son los desafíos que tiene que enfrentar muy rápidamente el gobierno del presidente electo Joe Biden? El desafío más grande que tiene que enfrentar Joe Biden es prepararse para el futuro y mirar con perspectiva más allá del día a día que tiene que enfrentar. Para poder ir en la dirección correcta en los Estados Unidos y en Latinoamérica, los líderes no pueden estar sumidos exclusivamente en el presente que están viviendo. Tienen que dar una atención rápida a ese presente, sin embargo, tienen que ver un enfoque hacia adelante, donde puedan proyectar de alguna manera el largo plazo. Si no se hace esa visión de largo plazo, tenemos una receta muy clara para fracasar. Los Estados Unidos se han amparado siempre en sus últimos años en su poderío militar, en el poderío del dólar, en el poder de consumo, y esas premisas están cambiando. ¿Por qué están cambiando? Porque en los próximos 10 años China va a ser el país más grande del mundo desde el punto de vista económico y obviamente poblacional, ya lo ves, seguido por la India. Isaac, dos temas que ha mencionado Tulio, y es precisamente tu última columna, estás analizando ella. Primero, es la capacidad de negociación y entendimiento entre presidentes, entre líderes. En tu columna dices que el gobierno del presidente Trump no está coordinando económicamente con el gobierno del presidente Biden. Y segundo, lo que está vaticinando Tulio, la prepotencia o más bien la importancia de China como principal mercado en los próximos años. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, efectivamente, pero yo pienso que también hay que introducir el corto plazo porque hay prioridades urgentes que hay que tratar de resolver. Tenemos una economía en Estados Unidos que se está desacelerando principalmente por culpa de la pandemia. La pandemia es lo que está determinando la economía. Y tenemos a las puertas del nuevo año una economía que se está desacelerando y una pandemia que está aumentando. Entonces, el gobierno del presidente electo Biden tiene que lidiar con esos dos temas.
Son temas de corto plazo, es cierto, pero como decía alguien, en el largo plazo, pues probablemente todos vamos a estar en el cementerio. Yo creo que si la pandemia se agudiza, vamos a tener un problema muy serio, que es que vamos a tener que volver a cerrar la economía. Andrés, el cuadro que pintan estos dos destacados economistas, tanto Tulio como Isaac, de Estados Unidos, grandes desafíos. ¿Cómo crees tú que va a impactar, primero, a América Latina? Y segundo, ¿tú crees que, como lo ha mencionado Tulio, endeudarse es la solución para seguir adelante? Sin duda el mundo está enfrentando una crisis económica y que se ha dicho es la más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Y el financiamiento, la liquidez, la movilización de recursos es el talón de Aquiles de la economía global en este momento, ¿verdad? ¿Qué se hizo después de la Segunda Guerra Mundial? Fuimos a Bretton Woods y establecimos un orden económico, creamos instituciones como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, el patrón oro dólar que después Estados Unidos abandonó unilateralmente en los 70s, y desde ahí ha venido la historia económica, ¿verdad? Esta crisis es un llamado a un nuevo orden económico internacional. Es indispensable generar unas nuevas formas de financiamiento para el desarrollo. ¿Qué le pasa a América Latina? Tiene el mismo problema, necesita financiamiento. Y el problema de América Latina es que necesita un financiamiento y es un deudor menos atractivo que la Unión Europea o que los Estados Unidos o que Japón. Entonces, le cuesta mucho más acceder a financiamiento. Tenemos ahora una pregunta de nuestra afiliada Azteca, Honduras. ¿Cuál podría ser la estrategia o plan de los Estados Unidos para controlar o auditar los fondos, ya que Honduras sigue siendo cuestionada por el manejo de la corrupción? Isaac, empiezo contigo, tu respuesta. Muy rápidamente, yo creo que el problema de la corrupción en los flujos de financiamiento oficial está bastante controlada. Yo creo que, por ejemplo, los préstamos del Banco Mundial, del Banco Interamericano, la asistencia que da el Fondo Monetario, el propio Banco Centroamericano, en el caso de los países de Triángulo Norte, es muy importante. Creo que esos flujos de financiamiento están bastante controlados. Lo que pasa es que hay flujos paralelos de financiamiento en esas sociedades, como por ejemplo el narcotráfico, que son muy difíciles de controlar. Y ahí estamos hablando de flujos muy importantes que habría que tratar de establecer algún tipo de control sobre ellos. Tulio, tu respuesta. Sí, yo coincido con Isaac que eso está bastante controlado desde el punto de vista institucional, el flujo de caja como tal. Lo que no está controlado es la efectividad y la eficiencia de los proyectos. ¿Qué se hace con esos fondos? Si se hace de una manera rentable, si dan los resultados para los que esos fondos fueron asignados. Andrés, ¿qué te parece? Muchas gracias. Sí, la corrupción sin duda es un limitante a ese problema de financiamiento que tenemos. Caso de América Latina, el gasto tributario está en el orden de 6 puntos porcentuales del PIB. Eso es dinero que finalmente se exonera a las empresas de hacerlo. En Ecuador, por poner un ejemplo, 3% del Producto Interno Bruto al año es un gasto tributario, un subsidio, un incentivo le llaman, al impuesto a la renta de corporaciones, lo cual hace caer la recaudación. La evasión y la elusión fiscal en América Latina está también en el orden del 6,5% del Producto Interno Bruto. Es una cantidad de recursos que no se logran cobrar y que muchos de esos recursos justamente logran evadir y eludir el fisco a través del uso de paraísos fiscales, que es en donde se requieren nuevamente acuerdos regionales e internacionales para controlar la evasión y la elusión fiscal. Andrés, el presidente electo Joe Biden prácticamente anunciando el alejamiento de la política America First. ¿Está bien hecho, en tu opinión? Se requiere mayores consensos, una relación mucho más horizontal es lo que esperamos desde América Latina de la nueva administración Biden. Un comentario. Para poder alejarse de esa política de America First, que realmente tiene un denominador muy claro, tienes que tener los recursos. Si no tienes los recursos, no puedes alejarte de la política porque no puedes repartir lo que no tienes, y esa es la parte fundamental. Por eso es que en este proceso de desarrollo, aunque tenemos que vivir el presente, y coincido mucho con lo que dice Isaac, pero también tenemos que ver cuál va a ser la economía de los Estados Unidos. Tiene que atender el orden asiático, porque hacia allá es hacia donde le disparan los tiros y hacia allá es hacia donde es el peso específico. Y Latinoamérica la verá en la medida que le cree menos problemas. Y lamentablemente suena duro decirlo, pero esa es la posición específica. El que haga más ruido es el que atiendo más.
Continuamos en Foro de la Voz de América. Con nosotros nuevamente el doctor Tulio Rodríguez, economista y analista, el doctor Isaac Cohen, economista exdirector de CEPAL, y desde Ecuador el doctor Andrés Mideros, decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Isaac, el nombramiento de Janet Yellen, quien fue precisamente presidenta de la Reserva Federal, pero ahora está nominada a ocupar la Secretaría del Tesoro. Obviamente histórico, pero ¿qué de positivo puede traer a la economía de Estados Unidos, en tu opinión? Es la primera mujer que ocupa la Secretaría del Tesoro en Estados Unidos. Eso nunca se había visto. Es uno de los economistas más experimentados que hay en Estados Unidos. Fue directora del Consejo de Asesores en tiempos del presidente Clinton, fue presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, vicepresidenta de la Reserva Federal, presidenta de la Reserva Federal. Su especialidad es la economía del mercado de trabajo, la economía laboral. Muy bien, la pregunta nos llega ahora desde Buenos Aires, Argentina, nuestra cadena afiliada Artear. ¿Cuál piensan ustedes que puede llegar a ser el rol de Biden justamente en esta negociación entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional? Andrés, tu respuesta. Sí, muchas gracias. Nuevamente, el tema del financiamiento central para la economía global y regional en esta era post-COVID, ¿verdad? Y la posición que tome Estados Unidos con la nueva administración va a ser fundamental. La forma de relacionarse con América Latina. En América Latina pasaron algunas cosas durante la administración de Trump. Una de ellas fue el desmantelamiento de la integración regional. Entidades como el Banco del Sur, como la UNASUR, como la CELAC, que se venían consolidando y que permitían tener un bloque de negociación financiera y comercial e incluso geopolítica más potente, fueron desmanteladas porque coincidió la era Trump con una era del desmantelamiento de los llamados gobiernos progresistas en la región, ¿verdad? Y nuevos aliados de Trump, como fue el caso de Bolsonaro en Argentina, como fue el caso de Lenín Moreno en Ecuador, desmantelaron todas esas estructuras. Eso se puede ahora recuperar, que tienes un nuevo escenario político en América Latina y una administración del Partido Demócrata. Bueno, para referirme al asunto del Fondo Monetario brevemente, Estados Unidos tiene mayoría, es el que tiene más votos en el directorio del Fondo Monetario. Entonces es muy importante cuando se va a recurrir al Fondo Monetario para solicitar un programa, pues contar con el apoyo de Estados Unidos. Por la cantidad de votos que tiene en el directorio de esa institución. Respecto a la segunda pregunta, pues yo creo que estamos en una emergencia. Eso hay que tenerlo muy claro. Hay gente que se está muriendo, gente que se está enfermando, gente que está perdiendo el empleo, gente que está dejando de pagar la renta, gente que está sufriendo. Y esos son los criterios que deben inspirar la política en este momento, porque es un momento de urgencia, es un momento de emergencia. Esto es como una guerra. Esto ha causado una caída en la economía de Estados Unidos como no la veíamos en 100 años. Entonces tenemos que tener claro esto. Y entonces preocupaciones como el endeudamiento en este momento son preocupaciones realmente muy extrañas, porque aquí lo que pasa es que el dinero está muy barato, la tasa de interés está muy baja, el gobierno se puede seguir endeudando, Estados Unidos tiene la capacidad de endeudarse porque se endeuda en su propia moneda. Y entonces lo que hay que hacer es gastar en este momento para resolver el problema. Tenemos una pandemia frente a nosotros y tenemos una caída de la economía. Hay que tratar de resolver eso. Hablemosle al ciudadano común. Ustedes son todos doctores, economistas, pero hablemosle al ciudadano común. ¿Cómo piensan ustedes que va a reaccionar la economía en el 2021? A una persona que trabaja, a una persona con hijos en la casa. Empiezo contigo, Tulio. Bueno, la economía tuvo para el momento álgido de la pandemia, dependiendo cómo midiéramos el desempleo, el factor de salud de la economía en los Estados Unidos fundamental es ver los niveles de empleo. Estaban entre un 15 y un 18% como eso se viese. Eso ha venido bajando de una forma sostenida y estamos en estos momentos, en las últimas cifras que vi publicadas, en un 6.9% aproximadamente. Yo pienso
que esos niveles de entre 6 y 7% se van a mantener de una naturaleza más o menos estructural por los próximos 2 años. No creo que vamos a ir a los niveles básicamente de pleno empleo que nosotros teníamos antes, donde estábamos en el 3.4, 3.5%. No, va a haber mucha gente desocupada. Y el ciudadano común tiene que apretarse el cinturón. Yo sí creo que van a venir otras medidas de auxilio, porque coincido que tienen que haber medidas de auxilio en este momento porque tenemos un rezago muy grande de los últimos meses. No estoy tan cierto que las medidas sean tan fuertes como las primeras, que a todo el mundo le van a mandar un cheque a las casas, que a todas las corporaciones les van a dar un cheque, pero sí va a haber una serie de medidas de auxilio que ciertamente la economía demanda. Esto hay que verlo siempre en función, e insisto, y me perdona mi colega, de la deuda que voy adquiriendo, porque no puedo tener más. Porque ¿qué estoy asumiendo? Bueno, no muero hoy, pero voy a morir mañana. Es una decisión filosófica que tengo que tomar. No, yo quiero vivir para siempre desde el punto de vista de país. Andrés, a pesar de los nuevos bríos del nuevo gobierno, ¿qué lectura haces tú de la economía en América Latina en general en el 2021? Muy complicado. Los escenarios propios de la CEPAL dan cuenta de que una recuperación al estado anterior de lo que fue la pandemia del COVID-19 va a tomar por lo menos hasta 2025 en un escenario intermedio, pensando que se crezca al 1,8% anual en los próximos años la región. Nos tomará 5 años llegar a los niveles que se tenían en el 2019, que no eran buenos. Es decir, sí, efectivamente el escenario es más bien de un estancamiento de la economía, de una lenta recuperación hacia adelante, y a América Latina le pasa factura en términos de bienestar mucho por el nivel de informalidad y la baja cobertura de los sistemas de seguridad social. Entonces terminamos en un nuevo proceso de empobrecimiento, muy duro, donde ya justamente apretarse el cinturón no hay cómo cuando es ya dejar de comer, ¿verdad? En esos extremos se llegan los procesos de empobrecimiento. Y entonces la necesidad de los estímulos fiscales que son indispensables, que van a necesitar la región. Y ahí viene esa necesidad de tener garantías a nivel regional para poder movilizar recursos, financiamiento, para tener relaciones comerciales que tomen en cuenta estas particularidades, porque lamentablemente si no, a nivel de América Latina, por los dos condicionantes estructurales de bienestar más el bajo valor agregado, termina generando efectivamente en pobreza y en miseria, que es lo que como Estados y desde el fin último de la economía hay que precautelar. Gracias. América Latina, más desempleo, más pobreza, Isaac, según Andrés. Bueno, pero ¿qué esperar aquí en Estados Unidos, en tu opinión? Efectivamente, la pandemia nos tomó en América Latina en recesión. Las economías de América Latina empezaron a caer alrededor de 2015 y la pandemia ha venido a profundizar esa caída, de manera que estamos frente a otra década perdida para el desarrollo de América Latina. Y yo creo que va a haber que tener muy en cuenta esta situación porque los niveles de pobreza van a aumentar, como muy bien lo dijo mi colega, y yo creo que pues va a haber que tomar serias medidas para evitar que interrumpamos el ciclo de empobrecimiento en América Latina. Muchísimas gracias, Isaac. Bueno, y en realidad agradezco no solamente a Isaac Cohen, sino también al doctor Tulio Rodríguez y al doctor Andrés Mideros por haber estado con nosotros aquí en Foro. Y así llegamos al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Los esperamos la próxima semana con el análisis más allá de la noticia. Desde Washington, les habló Gonzalo Márquez. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.